Vamos a continuar con trabajo y energía, ¿sí? Vamos a empezar a ver este tema. Es un tema diferente del que veníamos viendo y sigue el orden del programa del curso que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues esto, trabajo y energía. Y dice así, ¿qué dice? Principio de conservación de la energía. Vamos a empezar por el final. Esto es a lo que vamos a llegar al final. Vamos a contar el final del cuento. Vamos a spoilear, como dicen por ahí. Todo el mundo lo sabe, entonces no estamos spoileando, ¿no? Porque dice, principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte de una forma a otra. Y todo el mundo lo sabe. Hasta la gente que anda cantando por ahí sabe eso, ¿sí? Por ejemplo, Jorge, ¿sí? Drexler, un cantautor uruguayo, dice así en uno de los párrafos de una de las canciones que tiene, ¿no? Esta se llama Todo se transforma y creo yo que hace alusión a justamente la conservación de la energía. Dice que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, nada más simple, no hay otra forma, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, ¿sí? Entonces esto es recurrente y recurrido en todos los aspectos, en todas las áreas de la ciencia, ¿sí? No solo en física, sino también en química, en biología y en medicina. Este señor es médico, ¿sí? Además de ser cantautor. Entonces, ¿qué? La energía no se crea ni se destruye, se convierte de una forma en otra. Vale, un ejemplo, ¿no? Dice, energía química almacenada en el combustible de un coche se convierte en energía cinética del coche y energía térmica. Pueden googlear esto, ¿no? Si no me creen, ahí está. Y seguramente alguno de ustedes la conoce, es bastante popular. La energía química almacenada en el combustible de un coche se convierte entonces en energía cinética del coche y luego en energía térmica, ¿sí? Al frenar. Entonces, básicamente lo que tenemos y lo que vamos a escribir por aquí es que si tenemos un coche y está quieto, pues, pero tiene energía potencial, ¿no? La energía potencial es justamente da esa idea, ¿no? La energía potencial quiere decir que tiene la capacidad de transformar esa cosa que es la energía en movimiento, ¿no? Tiene el potencial de transformar eso en movimiento. Entonces aquí tenemos pues el tanque, ¿no? De combustible del coche que está lleno, ¿no? Entonces el coche está quieto, tanque de combustible lleno, y se va a desplazar, ¿no? Va a empezar a consumir este combustible mezclándolo con el oxígeno del aire, ¿sí? Que es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros respiramos, tenemos oxígeno, con ese oxígeno lo combinamos con las cosas que comemos de alguna forma y mediante una reacción que es similar a esta en el sentido de que es una oxidación, pues producimos luego trabajo y energía y podemos desplazarnos y además nos sobra algo y ese algo que nos sobra es calor que tenemos que estar tirando a la atmósfera, ¿no? Y esto es igual, buena parte del calor de combustión que se origina al mezclar el combustible con el oxígeno, buena parte es aprovechado como trabajo mecánico que hace el coche para ganar energía cinética y moverse, ¿no? Bueno, me quedó un coche transformado aquí. Se transformó el coche además, ¿no? Entonces aquí tiene cierta velocidad V y se está moviendo entonces, ¿no? Y al final pues tenemos que llegar a este punto y como no queremos seguir derecho vamos a tener que aplicar el freno y aquí vamos a frenar el coche. Pero al final el coche que tenemos aquí, ¿sí? Que llegó, partió de A y llegó a B, pues tiene menos, ¿no? El tanque ahora está por la mitad, ¿sí? Bueno, estoy exagerando un poco, bueno, depende de la distancia recorrida aquí. Vamos a tener menos combustible porque habremos consumido buena parte de ese combustible en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Primero la energía potencial almacenada en forma química se transformó en energía cinética, ¿sí? Y que luego se transformó en energía térmica, ¿sí? Al final tenemos menos potencial porque tenemos menos energía química, pero todo esto, el ambiente alrededor del coche está más caliente. Cuando frenamos aplicamos unas fuerzas que son fuerzas disipativas, eso genera calor, se calientan las superficies del freno, ¿no? Las pastillas del freno se calientan y también la rueda, luego se disipa ese calor al ambiente y calentamos la atmósfera, ¿no? Entonces estamos calentando la atmósfera al hacer esto necesariamente y además estamos produciendo un gas que es CO2 que va además
a contribuir con el efecto invernadero. Entonces es muy malo andar quemando este tipo de cosas. Ni modo, pues lo hacemos porque nos tenemos que transportar de alguna forma y ya no hay caballos para todos, ¿no? Entonces lo hacemos así. Y además de eso, ¿qué más? Pero siempre lo podemos hacer de forma más eficiente o menos eficiente, ¿no? Los coches en particular, depende del tamaño del coche, depende de cuántas personas usen el coche, va a ser más o menos eficiente su uso, ¿sí? Más o menos eficiente su uso. También depende de la eficiencia, ¿sí? Es decir, la eficiencia se define como lo que queremos hacer dividido lo que nos cuesta, ¿no? Básicamente eso en términos ingenieriles. Si vamos de A a B, lo más eficiente es ir en un coche lo más pequeño posible para que aquí cuando lo ponemos en movimiento, ya veremos que la energía cinética, la energía de movimiento, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ponerlo en movimiento, pues necesitamos poner esta masa en movimiento y luego vamos a tirar esta cantidad de energía al ambiente cada vez que frenamos. Entonces, cuanto más pequeño nuestro coche, ¿sí? Cuanto menos masa tenga nuestro coche, menos energía cinética adquiere y entonces al final, cuando frenamos, menos tiramos energía cinética a la atmósfera. Si cambiamos el coche y ponemos una bicicleta, mejor que mejor, ¿sí? Y si tenemos que andar en coche, pues también dependerá del número de personas que llevemos, ¿no? Si llevamos 4 personas, bueno, hacemos un viaje con un coche, pero lo aprovechan 4. Si ponemos solo una persona, pues lo aprovecha solo una persona, ¿no? Sí, entonces también se ve que cada vez que frenamos eso es malo, ¿no? Si partimos de aquí A y queremos ir hasta B, y entonces aquí ponemos una lombada, dirían los brasileños, o un tope, dirían los mexicanos, o un lomo de burro, creo que se dice por allá en Uruguay, no me acuerdo. Cualquiera de esos. Entonces aquí el coche acelera, aquí tiene que frenar, aquí vuelve a acelerar, aquí tiene que frenar, aquí vuelve a acelerar, aquí vuelve a frenar, aquí vuelve a acelerar, hasta aquí que vuelve a frenar. Y eso, cada vez que frena, tira energía, ¿no? En forma de calor, tira energía en forma de calor. Aquí adquiere energía cinética, acá adquiere energía cinética, frena. Vamos tirando energía cinética, ¿no? Cualquiera que anduvo en bicicleta entiende esto perfectamente. Cada vez que se topa con una cosa de esto, un tope, pues tiene que frenar y no es eso lo que da trabajo, frenar está fácil, pero luego que frenamos tenemos que volver a pedalear y eso, cada vez que ponemos en movimiento la bicicleta tenemos que hacer fuerza, ¿sí? Es mucho más fácil ir del punto A al punto B sin lomo de burro, sin lombada, sin topes. Si no tenemos topes y quitamos esto, hacemos este trabajo para poner a la bicicleta en movimiento una vez y luego nada más es mantener la velocidad. Esto requiere poco trabajo, que nada más es para vencer a las fuerzas disipativas de fricción que hay con el aire y que hay también con las ruedas y el pavimento y también en los ejes de la rueda. Pero una vez que llegamos aquí, frenamos una única vez y tan. ¿Sí? Esto de aquí, si no tenemos de esto, pues va bien. Si tenemos de esto, que tenemos que andar frenando cada rato, pues nos va a dar mucho más trabajo llegar hasta aquí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué? Si queremos ser más eficientes, quitemos todos los lomos de burro de la ciudad, ¿no? Estos topes, ¿no? He visto en la Ciudad de México hasta 3 topes seguidos, ahí, pim, 3. Así, acá hay 2 metros, otros 2 metros y otra vez, ¿sí? Y esto porque la gente básicamente no respeta las señales, ¿no? Esto se podría poner aquí 10 kilómetros por hora y si la gente hiciera caso y reduce la velocidad, pues ya no tiene que estar pasando 3 lomos de burro, frena, pero no del todo, hasta aquí, reduce la velocidad, luego vuelve a acelerar, todos seríamos más felices y comeríamos perdices si fuese así, pero no lo ves, ¿no? Aquí tienen que poner lomo de burro, porque si no la gente no hace caso, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, ¿qué? Ya dijimos de esto es un ejemplo, ¿sí? Muchas veces lo que es mejor para todos, ¿sí? Lo que es mejor para todos, lo que beneficia a la comunidad, no es lo que beneficia a una persona, ¿no? Una persona de repente quiere llegar antes a su sitio y entonces hace cosas que entorpecen a todos, ¿no? ¿Sí? Todo funcionaría mejor si buscásemos maximizar
la eficiencia de estas cosas, ¿sí? Pero como uno es egoísta y quiere hacer las cosas y sacar provecho, pues termina por hacerle daño al colectivo, ¿no? Y eso no es bueno, obviamente. Entonces, ¿qué? Dice así, trabajo. No existe la energía sin el trabajo. No se puede definir, se puede definir, pero no tiene sentido la definición de energía sin pasar primero con lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo está vinculado fuertemente, estrechamente con la energía. Aquí vamos a llegar al principio de la conservación de la energía, pero en nuestro viaje vamos a pasar primero por la definición de trabajo, ¿sí? El trabajo es energía, ¿sí? Y el trabajo es lo que nos va a hacer entender cómo funciona esto de la energía. Entonces, pues, necesitamos entender este concepto para luego poder hablar de la energía. Lo mismo pasa en los cursos de termodinámica. En un curso de termodinámica uno primero define el trabajo, dice cómo se calcula y luego se ve la primera ley. ¿Sí? La primera ley, ¿no? Delta U igual a Q menos W. ¿Bien? Para llegar a esto, que es la primera ley, esto es el análogo. Delta U igual a Q menos W. Es esto, ¿no? Es el principio de conservación de la energía, pero en otra rama de la física que se llama termodinámica, ¿no? Termodinámica. Y aquí vamos a llegar a algo parecido, pero únicamente desde el punto de vista de la mecánica. Entonces, pero el camino es similar. Empezamos por definir el trabajo y ver cómo se calcula. Y luego que hacemos eso, vemos el vínculo que tiene el trabajo con la energía. El trabajo es un escalar, es un número. ¿Sí? No es un vector. Menos mal, ¿no? Porque es más fácil. Dice, escalar proporcional a la fuerza y al desplazamiento. Además de eso, también es proporcional al coseno del ángulo que forman el desplazamiento con la fuerza. Únicamente la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento ejerce trabajo, hace trabajo, realiza trabajo. No la otra, la perpendicular. ¿Va? Entonces esta es la definición de trabajo. Trabajo es igual a F.S. Punto es el producto entre dos vectores que da lugar a un escalar. Es diferente del que vimos en las clases pasadas, donde por ejemplo la torca habíamos definido en términos de R, el vector R, el vector F, pero así, con un producto que era diferente, una cruz, ¿sí? Esto significa una cosa, esto significa otra. Este es un tipo de producto, este es otro. Este se le dice producto cruz, este se le dice producto punto, a este se le dice producto escalar, porque producen escalar. A este se le dice producto... dije al revés. A este se le dice producto vectorial, porque produce un vector. No me hagan caso cuando digo tonterías, solo cuando hablo con la verdad. Entonces, y F.S es el producto escalar, porque produce un escalar. Luego a este le dicen producto externo y a este le dicen producto interno. Pregúntenle a un matemático por qué, la verdad yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué más? Coseno de teta. Coseno de teta es el ángulo, teta otra vez, el ángulo que forman los dos vectores. Parecido o igual a cuando definíamos este producto, ¿no? Este producto aparecía por ahí en lugar de, vamos a ponerlo de nuevo, torca igual, R cruz F era magnitud de R, magnitud de F, seno del ángulo que forman R y F. Y aquí es muy similar, magnitud de F, magnitud de S, coseno en lugar de seno, del ángulo que forman los vectores. Esto se mide en newton metro. Y esto también, ¿sí? Porque estos son newton, estos son metros, estos son newton, estos son newton metro, ¿sí? De hecho, si hacemos un poquito de memoria, recordaremos que esta cosa de aquí son newton metros, y si no, pensamos, esto va en metro, esto va en newton, pues da newton metro. Pero estos newton metros de aquí son diferentes de los newton metros de acá. No son lo mismo. Para diferenciarlos, ¿por qué? Porque esto se refiere a una escala, a una cantidad que es un vector. ¿Sí? Un vector no se puede sumar, por ejemplo, a un escalar. Entonces, estos newton metros no se pueden sumar ni de broma a estos otros. Entonces, para hacer la distinción, aparece aquí el nombre de Joule, ¿no? Para hacer la distinción y que no vayamos a sumar estos newton metros con estos newton metros, entonces aparecen aquí los joules, ¿sí? Joules, J mayúscula, joules por la persona Joule, Joule, la persona obviamente se escribe con mayúscula, la unidad joules se escribe con minúscula,
el símbolo matemático joule que va a multiplicar a los números, que le va a asignar unidad a los números, va con J mayúscula, ¿no? Bien, entonces estos son joules y estos no, ¿eh? Estos jamás son joules, estos nunca son joules, estos sí son joules. ¿Sí? No, no, sí. ¿Va? Bien, entonces justamente esto no se puede sumar con lo otro es un vector, esto es un escalar, no se pueden mezclar. Entonces estos de aquí no se les dice Newton metro, ¿sí? Se les dice joules. Jamás se le dice Newton metro a esto. Al otro sí, se le dice Newton metro. Ok, entonces, una vez dicho todo eso, ¿qué? Pues esto está fácil, ¿no? Simplemente vamos a imaginarnos que tenemos un coche que se desplaza. Esto está visto de arriba, estas son las ruedas, las rayitas que le pinté, este es el coche visto de arriba, se va desplazando hacia la derecha, ¿sí? Este es el desplazamiento, vector S, desplazamiento. Tenemos que F se puede descomponer en dos, en F paralela y F perpendicular. F paralela será F por coseno de teta. Esto, ¿no?, lo rearreglamos, podemos escribir S magnitud, F magnitud, coseno de teta, por aquello de que el orden de los factores no altera el producto, por lo menos no el producto escalar, ¿no? El producto entre escalares no se afecta porque le cambiemos ahí, ¿no? Entonces, ¿sí?, lo mismo que 2 por 3, 3 por 2. Entonces, S por F por coseno de teta sigue siendo lo mismo que es F por S por coseno de teta. Entonces, esto de aquí, F coseno de teta, esto es justamente F paralela. F paralela es la componente paralela a S de la fuerza F. ¿Sí? Entonces, esta es la que hace trabajo y esta no. Esta componente F perpendicular no hace nada. ¿Sí? Si ponemos F perpendicular aquí, pues F perpendicular aparece aquí un signo, un ángulo de 90 grados, coseno 90, 0. Entonces esta no hace trabajo y esta de aquí sí. ¿Va? Bien. Entonces, bueno, el trabajo se puede escribir así. Se puede escribir como F paralela por S o S por F paralela. Es igual, ¿no? Porque son escalares, conmutan. Listo. F.S, que es igual a F.S. Perfecto. Bien, vamos a ver un poquito las propiedades de esta operación nueva que aparece por acá, ¿no? Dice, así como cuando definimos R cruz F, la torca, pues hicimos una cosa parecida, pues multiplicamos ahí dos vectores en términos de sus componentes. Aquí haremos lo mismo, ¿no?, pero con el producto punto, ¿no? Entonces tenemos el vector A, digamos, y el vector B. Los vectores se pueden escribir en general así: AX por Y más AI por J más AZ por K. Lo mismo para B, y los vamos a multiplicar entre sí. Al hacerlo, A punto B, pues tendremos que hacer esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y luego, y eso sería este primer renglón. Luego haremos esto de aquí por esto de aquí, esto de aquí por esto de aquí, más esto de aquí por esto de aquí, más esto de aquí por esto de aquí, y esto sería el segundo renglón. Luego haremos esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y eso sería el tercer renglón. Perfecto. ¿Y qué más? Luego, esto por esto es esto de acá, ¿no? Sí, lo podríamos escribir A, X, Y, por punto, acá es un punto, B, X, J, ¿sí? Y esto de aquí a su vez, esto es un escalar que está multiplicando la Y, esto es un escalar que está multiplicando la J, esto es un vector, ¿sí?, que es paralelo a Y, esto es un vector que es paralelo a J, esta es la operación punto. Ok, y esto se puede escribir, créanme, AX, BX por IJ, I.J, y ya está, ¿no? Bueno, aquí es I.I, perdón, no es I.J, I.I, I.I. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué? I.I. ¿I es paralelo a I? Sí. ¿No? ¿Esto cómo es? Tenemos que hacer el producto punto entre esos dos vectores. Son dos vectores que son paralelos entre sí. Esto quiere decir que θ, el ángulo que aparece entre ellos, es 0. Y entonces esto queda magnitud de I, un 1. Por magnitud de I, un 1. Por coseno de 0, un 1. Esto es 1 por 1 por 1. Esto de aquí, ¿no? Y esto es 1. Entonces 1 por 1 por 1, 1. 1 por AXBX es AXBX. Esto da AXBX. Luego, AXBI, I.J, pues eso será un 0, porque I es perpendicular a J
Y entonces forman un ángulo de 90 grados. Y como forman un ángulo de 90 grados, coseno 90 es 0. E I.J también lo es, ¿no? I.J es 0. Va, perfecto. Entonces esto se va. Lo mismo ocurre con I por K. I.K se va. Es 0. J.I, 0. J.J, 1. J.K, 0. Luego K.I, 0. K.J, 0. Y K.K, 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la suma de esto y con esto. I.I dijimos que es un 1. J.J es un 1. Y K.K es un 1. Entonces, ¿qué? Nos queda AXBX más AIBI más AZBZ. ¿Sí? Si recordamos, cuando hacíamos el producto cruz, A cruz B, A cruz B, B, A cruz B, se apagaban estas, porque eran los paralelos se apagaban y quedaban encendidos los perpendiculares. Estos quedaban, ¿no? Entonces era bastante más complicada la operación de hacer la cruz B porque teníamos más términos, ¿no? De hecho, para recordar cómo era, ¿sí? En términos de IJK, hacíamos una especie de, hacíamos como el determinante, digamos, de IJK, y luego aquí escribíamos el primer vector, AX, a Y, a Z, y luego aquí el segundo vector, BX, BY, BZ, y hacíamos el producto de esta cosa, ¿sí? El determinante no sé qué, y nos daba una expresión larga, ¿no? Que tenía aquí una componente en Y, más algo por una componente J, más algo por una componente K, ¿sí? Todo esto teníamos que hacer para hacer este producto, y en cambio ahora, y esto era un vector, porque tenía I, J y K, ¿no? Y ahora no, ¿no? Ahora esto está mucho más fácil. Esto da simplemente la suma de los iguales, es decir, la componente en X de A por la componente en X de B, más la componente en Y de A más por la componente en Y de B más componente Z de A por componente en Z de B, ¿sí? Y esto está facilísimo. Y además esto observamos así rápidamente que esto es igual a que B por A, B punto A. ¿Por qué? Porque esto lo podemos cambiar de lugar y no pasa nada. Lo podemos cambiar de lugar y no pasa nada. Y lo podemos cambiar de lugar y no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada, quiero decir que da el mismo resultado. A por B es igual a B por A, porque estos son números. Y 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Listo. Entonces esto se puede cambiar de lugar, esto se puede cambiar de lugar, esto se puede cambiar de lugar. Sigue manteniéndose la igualdad. Y entonces lo podemos escribir así también, ¿sí? Y esto es prueba de que el producto escalar conmuta. Bien, el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus componentes X, Y y Z. Si tuviésemos vectores más largos, en 4 dimensiones, pues le ponemos acá la dimensión que siga, ¿no? A W por BW. Y si tiene más, le seguimos, más puntos suspensivos. Entonces podríamos escribirlo entonces así, ¿no? A sub I, B sub I. ¿Sí? Así, sub I. Donde I recorre todos los ejes del espacio, ¿no? Desde el 1 hasta el 298, si estamos hablando de un vector que tiene 298 componentes, ¿sí? Que alguien usará, alguien tendrá que trabajar con una dimensión 298 en algún momento. El producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus componentes X, Y y Z, ¿sí? De hecho, existen espacios que tienen además infinitos componentes y hay cosas muy raras. Entonces, bueno, y eso no es lo más raro que hay. Hay cosas mucho más raras que esas. Vale, entonces, el producto escalar o producto punto conmuta. Esto es A por B, A punto B es igual a B punto A. Qué bueno, ¿no? Esto está muy bonito, esto nos facilita la vida, ¿sí? El otro ya empieza a complicar las cosas, ¿no? Porque A cruz B era igual a menos B cruz A, ¿no? Y esto, pues, B cruz A. Esto es incómodo, ¿no? Esto es incómodo. ¿Por qué? Porque trae aparejado más cosas, ¿no? Siempre que cuando uno hace álgebra con estos vectores y aparece el producto cruz, pues el orden importa, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? El orden importa, el orden cómo hacemos las cosas importa. Y aquí no, aquí el orden no importa, no está bárbaro. Y luego que A punto B más C, ¿no? Distributivo respecto a la suma, es
A.B más A.C, no hay lío. Y además esto también será, porque esto conmuta, se puede escribir aquí, entonces se arrepintieron. Bueno, entonces esto conmuta, ¿y qué? Esto conmuta y B más C puede venir para antes, ¿no? Entonces queda así, ¿no? B más C y esto por A, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y a su vez esto es B.A, B.A más C.B, C.A, ¿sí? Entonces esto se puede escribir de todas las formas que queramos, porque esto también se cumple, ¿no? Entonces no tiene sentido decir que respecto a la suma por la izquierda o por la derecha, sí, claro que por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Todo eso se cumple y está bien. Y respecto al producto por un escalar también, ¿no? El escalar A multiplicado por B por A.B es lo mismo que multiplicar, agrandar, digamos, el vector A C veces, ¿sí? Porque esto es agrandar el tamaño de A C veces o achicarlo C veces, dependiendo de si C es mayor o menor que 1, y multiplicarlo luego por B, lo que da por B, o pues dejar a feliz como estaba y agrandar a B, ¿no? En C veces B y luego hacer el producto por A, ¿no? Y da lo mismo, ¿sí? Esto también es útil, ¿no? Útil y fácil. Y una forma para acordarse en términos de matrices de A.B sería esta matriz por esta matriz. Bueno, este vector, esta matriz de 3 por 1 por esta matriz de 1 por 3. Entonces hacer eso es esto, ¿no? Da esto, ¿no? Ya lo habrán aprendido por ahí, me imagino, y si no lo aprenderán, ¿no? En algún momento de su vida tendrán que aprender esto, a multiplicar matrices entre sí, y bueno, pues así da, ¿no? Y ya, listo. Pero que la verdad que acordarse de esto no tiene mucho caso, porque esto está tan fácil que pues no tiene mucho caso. Simplemente producto punto es esto y ya está. Bien, no es como en el otro, ¿no? Que sí, acordarse de esto a veces sí es útil, ¿no? Y JK, porque si queremos hacer las cuentas en términos de las componentes, pues esto ayuda. Muy bien, entonces dice más cosas, producto escalar, producto punto. Si una componente de la fuerza va en la dirección del desplazamiento, trabajo cero. Esto es otra vez hablando del trabajo, ¿no? Porque estábamos hablando de eso. Luego hicimos nos concentramos en A.B, ¿no? A ver cómo era el tema del producto punto. El trabajo entonces está definido como F.S. Lo escribimos aquí. ¿Y qué? Si una componente de la fuerza va en la dirección del desplazamiento, entonces el trabajo es mayor que 0. Si va en la dirección opuesta, entonces es menor que 0. A ver, vamos para atrás. Aquí, ¿no? El trabajo entonces, o el producto punto puede dar positivo o negativo, ¿sí? Nadie dice nada acerca de qué es lo que vaya a dar, ¿sí? Y aquí se ve que si AX es positiva o negativa, que puede ser cualquiera de las dos cosas, BX es positiva o negativa, pues esta cosa puede dar o positiva o negativa también, ¿no? Entonces AX negativa y BX positiva da menor que 0, y AX positiva y BX negativa también dan menor que 0. Entonces esto puede dar cualquiera de las dos cosas, lo mismo con este término, lo mismo con este término. En principio este producto se mapea, va a parar a todos los reales, ¿no? Cualquier número real puede estar asociado a esto, ¿no? Incluido el 0. Bueno, y cualquier otro número. Entonces, ¿qué? Entonces eso está bien, pero también nos podemos dar cuenta cómo va el signo del producto A.B al variar θ, ¿sí? Porque esto sí es positivo, ¿eh? La magnitud del vector A positiva y la magnitud del vector B también es positiva. Entonces, ¿de qué depende el signo de A.B? Depende de esto. Coseno está acotada entre -1, coseno y 1, y entonces puede dar cualquier cosa, puede dar negativo o positivo multiplicado por el escalar ¿no? Los dos escalares estos, ¿no? Y entonces, ¿cuándo coseno es positivo? Pues cuando, dado el vector A, que está, digamos que vamos a definir nuestro eje X así. Si nuestro eje X es así y nuestro eje Y, uy, qué feo que me quedó, eje Y es así, voy a pintarlo de nuevo. Si nuestro eje X es así y nuestro eje Y es así, entonces si B vive en el primer cuadrante o B vive en el cuarto cuadrante,
es 1, este es el 4. Entonces, el producto de A por B da positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto punto es como si, o es si estuviésemos proyectando el segundo vector, o el primer vector sobre el primero, ¿no? El segundo vector, en este caso B, lo podemos proyectar sobre el primero. Esta es la proyección de B sobre A. Esta es la proyección del otro B sobre A. Y si están paralelas la proyección de B sobre A y el vector A, entonces es positivo, ¿no? El producto. Ahora, si B va para el otro lado, si B va para atrás, si B va para atrás, sí, entonces ¿qué voy a hacer? Estábamos con esto de teta. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, el coseno decíamos que puede ser positivo o negativo. El coseno puede ser positivo o negativo. Y bueno, dependiendo de este ángulo, entonces va a ser positivo o negativo. Y si pintábamos aquí un eje X y un eje Y, pues veíamos que efectivamente si B vive en este cuadrante o en este cuadrante, entonces en este cuadrante o en este cuadrante va a dar positivo este producto, y si vive en el segundo o en el tercer cuadrante va a dar negativo. Lo mismo si hacemos al revés, por aquello de que conmuta. Podemos definir aquí X y podemos definir aquí Y perpendicular a X, y ahora los cuadrantes donde vive A podría vivir en el primer cuadrante aquí, en el 1, pero en este caso vive en el cuadrante 4, ¿sí? En el 4. Tanto en el 1 como en el 4 esto nos da positivo, y si viviese en el 2 o viviese en el 3, pues entonces daría negativo, ¿sale? Bien, listo. Entonces, dicho eso, podemos pasar otra vez aquí. Dice, si una componente de la fuerza va en la dirección del desplazamiento, entonces el trabajo es positivo, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es la proyección de F sobre S. Digamos que S es así y F es así. Entonces la proyección de F sobre S es trazar una línea perpendicular a S, pero que pase por la punta de F, ¿no? Entonces esto es perpendicular aquí, y entonces F lo proyectamos sobre S, ¿sí? Esta es la proyección de F sobre S. Si la proyección de F sobre S es paralela a S, entonces el trabajo es positivo. Y si la proyección de F sobre S va para el otro lado, vamos a dibujarla. Tenemos aquí a S, vamos a pintarla para el otro lado. Esto es S, y ahora F es así. Entonces la proyección, esta es la dirección de S. La dirección de S, trazamos una perpendicular a S que pase por la punta de F, aquí, así. Bien, entonces esta, que es la proyección de F sobre S, apunta para el otro lado, apunta para la dirección que no apunta a S, sino para la otra, y entonces aparece un coseno de 180, lo que hace que el trabajo sea negativo. Si no hay componente en la dirección de desplazamiento, el trabajo es 0. Esto se logra únicamente si F es perpendicular a S. Si S es así y F vive en esta dirección o en esta dirección, pues ninguna de estas dos va a hacer trabajo porque son perpendiculares a S, ¿no? Bien, ¿qué más? Ejemplo, sostener una pesa quieta no ejerce trabajo sobre la pesa. Vale, entonces digamos que tenemos una pesa. Esto, ¿no? Esta es la pesa. Una botella de agua es la pesa. Entonces, ¿qué? Si sostengo la pesa, pues no hago trabajo. Dice eso, ¿vale? Si la mesa la sostiene, aquí la está sosteniendo la mesa. La mesa sostiene a la pesa. La mesa no hace trabajo y tampoco hace trabajo la masa de esta cosa sobre la mesa. Ninguna de las dos cosas pasa.
Primero, ¿por qué? Porque no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, S es 0. Si S es 0, entonces no hay trabajo, aunque haya fuerza, aunque haya parado aquí no una botella de agua, sino un elefante, da igual. Es que si está quieto, no hay trabajo, ¿sí? Quieto significa que no hay trabajo. Bueno. Entonces aquí viene una pregunta capciosa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si yo la sostengo así y si no hago trabajo, ¿por qué me canso, no? ¿Por qué me canso? Bueno, me canso porque en realidad los músculos sí trabajan, pese a que está todo quieto. Bueno, está todo quieto para lo que ve el ojo. En realidad los músculos sí que hacen trabajo porque se tensan y se destensan, vibran, digamos, oscilan, yo que sé, vibran. Entonces, sí hacen trabajo todos los músculos, ¿no? Estamos parados y nos cansamos. Y nos cansamos porque está trabajando, ¿no? O pónganse en esta posición así, ahora no estoy sentado, ¿no? Un rato, un par de minutos, y verán cómo las piernas empiezan a temblar. Y empiezan a temblar y cada vez se hace más evidente que ahí están trabajando, ¿no? Entonces sube y baja el cuerpo. ¿Estás trabajando? Claro que sí, estás produciendo un movimiento. Y entonces los músculos hacen trabajo aunque estén aparentemente quietos, ¿sí? Pero una cosa inanimada no. ¿Sí? Si la calculadora está encima de la mesa, pues la mesa no hace trabajo sobre la calculadora no hace trabajo sobre la mesa. Bueno. Al caminar con un libro a velocidad constante, dice, no hacemos trabajo sobre el libro. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Si, bueno, aquí no, vamos a subirla de nuevo. En teoría no haríamos trabajo. No haríamos trabajo si paseamos con la calculadora a una altura constante, ¿no? Y otra vez en teoría porque los músculos sí están haciendo trabajo porque están yendo y viniendo. De hecho nos cansamos por eso. Entonces, en principio, ahí si vamos a velocidad constante, la única fuerza que necesitamos hacer es la normal sobre la calculadora. No hay que hacer más fuerzas porque vamos moviéndonos a velocidad constante. Y entonces, el desplazamiento es en esta dirección. Y nosotros estamos haciendo fuerza hacia arriba. Y entonces no habría trabajo, no hay trabajo de la mano sobre la calculadora. Nosotros no estamos trabajando. En la realidad sí lo hacemos, por lo que acabo de explicar, ¿no? Si un cuerpo se desliza, pero si fuese una cosa inanimada, otra vez, si fuese un carro que va girando sobre sus ruedas y que lleva a un mamut, pues sí, eso era típico en el pueblo donde vivía, se llevan los mamuts arriba de los carros. Entonces ese carro que va a velocidad constante, entonces tampoco hace trabajo porque es un objeto inanimado, las ruedas van deslizándose en una superficie, la fricción es estática con el suelo, no hay trabajo. Si un cuerpo se desliza sobre una superficie, la fuerza normal no realiza trabajo, dice ahí. Entonces, ¿qué? Vamos a dibujarla, ¿no? Un cuerpo se desliza sobre una superficie, digamos que un cuerpo va con cierta velocidad así, se desliza sobre esa superficie, y si hacemos el diagrama del cuerpo libre, tenemos nada más aplicado aquí el peso y la normal. La normal hace la superficie, el peso lo hace la tierra, y estas dos se van. Esta cosa sigue a velocidad constante eternamente si no hay fricción. Y lo que observamos es que ninguna de estas fuerzas, ni la normal ni el peso, hacen trabajo. ¿Por qué? Porque forman otra vez un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. El desplazamiento, forma un ángulo de 90 grados con la normal y con el peso. Lo mismo pasa con la normal si estamos hablando de un plano inclinado. Si el plano está quieto, entonces la posibilidad de movimiento de esta cosa es o hacia arriba o hacia abajo en esta dirección paralela al plano. Y si es paralela al plano, como la normal es normal, y por eso así se llama, como la normal es normal y así se llama, perpendicular, ¿a quién? A la superficie que la genera, que es el plano inclinado, entonces la normal tampoco puede hacer trabajo, ¿sí? Diferente es, ¿sí? Eso no quiere decir que la normal nunca haga trabajo, no. De hecho, si tenemos, no sé, un libro y tenemos una mesa, y la mesa pues la movemos en esta dirección hacia arriba, ¿no? Alguien la carga, viene un tractor y carga la mesa y la levanta, pues entonces la mesa sí está haciendo trabajo sobre el libro, porque está haciendo fuerza normal sobre el libro, que está además moviéndose en la dirección hacia arriba. ¿Por qué? Porque ambas cosas están siendo cargadas de repente por un yo qué sé, un aparato aquí que está levantando todo esto por arriba, ¿no? Va. Si un cuerpo se desliza sobre una superficie horizontal, entonces el peso no realiza trabajo, ya lo vimos, horizontal, ¿sí?
Si la superficie es horizontal, entonces el peso no hace trabajo porque solo se puede mover así o así, a menos que esta cosa empiece a volar, ¿no? Va. ¿Qué más? La fuerza centrípeta tampoco, ¿no? La fuerza centrípeta se daba en un movimiento circular y uniforme. Tenemos aquí el centro de la trayectoria, tenemos aquí la partícula que está siguiendo esta trayectoria circular. Sabemos que el desplazamiento es en esta dirección, la velocidad es en esta dirección, y la velocidad y el desplazamiento están alineados. Entonces la fuerza centrípeta, que es así, ¿no? Que apunta hacia el centro de la trayectoria, así se llama. ¿Por qué? Porque así es. Entonces es perpendicular a la trayectoria y no hace trabajo. Entonces la Luna, la fuerza que hace la Tierra sobre la Luna no hace trabajo, ¿sí? La Luna está girando ahí sin que la Tierra haga trabajo sobre la Luna. Lo mismo podemos hablar del Sol. El Sol no hace trabajo sobre la Tierra, ¿sí? Siempre la trayectoria de la Tierra y la fuerza que hace el Sol sobre la Tierra son perpendiculares. ¿Qué más? Producto escalar o producto punto, más cosas, ¿no? Como consecuencia de la tercera ley, además, ¿no? Más cosas, ¿no? Estamos diciendo aquí una lista de cosas. Seguimos con una lista de cosas. Dice, como consecuencia de la tercera ley, si A y B se mueven en forma solidaria, se mueven juntos, A y B se mueven juntos, se desplazan, digamos así, S. ¿Qué? Y digamos que A está haciendo fuerza sobre B y lo está empujando para allá, y B está haciendo fuerza sobre A, por aquello de la tercera ley, y está haciendo fuerza para el otro lado, y esta F es igual que esta en magnitud, y tienen signos opuestos. Entonces el trabajo que hace esta F será negativo y el trabajo que hace esta F será positivo. Y además, como tienen magnitudes iguales y tienen en común el desplazamiento, que es el mismo porque van solidarios, se van desplazando juntos, entonces el trabajo que hace A sobre B, en este caso es positivo, A sobre B hace trabajo positivo, será igual a el trabajo que hace B sobre A, ¿no? A la magnitud del trabajo que hace B sobre A. Y más cosas, el trabajo de A va a ser igual a menos el trabajo de B, ¿no? Bien. Bueno. Ejemplo, alguien deja descansar unas pesas sobre el piso. Dice, las pesas ejercen trabajo positivo sobre las manos hacen trabajo negativo sobre las pesas. Bueno, vamos a ver. Digamos que tenemos unas pesas aquí, unas mancuernas. Y entonces está el peso aplicado M por G sobre las mancuernas. Además, sobre las mismas mancuernas, la mano que está agarrando las mancuernas hace fuerza hacia arriba. De tal forma que estas dos, si se igualan, no aceleran las mancuernas y podemos mover las mancuernas, digamos, en esta dirección a velocidad constante. A V constante. Si la velocidad es constante, no hay cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y eso implica que la aceleración es cero. Aceleración, cero. Entonces no hay aceleración. Bien, esta es igual que esta. Sí. ¿Y qué? Se está desplazando hacia abajo. Entonces el peso hace trabajo positivo y la fuerza de las manos hace trabajo negativo. Y al revés, si nos movemos hacia arriba. Subimos las pesas, entonces nuestra fuerza de las manos sobre las pesas hace trabajo positivo y el peso hace trabajo negativo. Y son iguales en magnitud y tienen signos opuestos, debido a la tercera ley, es consecuencia de la tercera ley. El trabajo total realizado por varias fuerzas sobre un cuerpo se puede calcular de dos formas, ¿sí? Por separado y sumando las contribuciones de todas las fuerzas, o bien se puede calcular la fuerza resultante y calcular el trabajo que ésta realiza, ¿sí? El trabajo de todas las fuerzas es la suma de todos los trabajos. Eso es lo que dice esta primera expresión. Pero por estas propiedades que cumple el producto punto, escribir F por S es lo mismo que S por F, ¿sí? Lo podemos dar vuelta aquí, ¿no? Podemos escribir al revés primero, y luego S es factor común para toda la suma. Entonces lo podemos sacar de factor común, es esto de aquí, sacamos de factor común y aquí nos queda factor común S multiplicado por la suma de todas las F's que haya, ¿sí? Esto es, si hay un cuerpo donde actúa el peso, la normal
la tensión, yo que sé de qué, y la fuerza de fricción de algo, pues la suma de todas las fuerzas, es la fuerza neta, es esto de aquí, fuerza neta, ¿no? Esto de aquí es la fuerza neta que conmuta con S, ¿no? Lo podemos poner así o lo podemos poner al revés, ¿no? S punto fuerza neta. Fuerza neta, ¿no? Esta fuerza neta, esto es la suma de fuerzas, ¿sí? Hay muchas formas de decirle a esto, suma de fuerza, fuerza neta, fuerza resultante, fuerza total, todo eso. Bueno, entonces, da igual si lo escribimos así o así, ya vimos que conmuta. Y entonces, ¿qué? Tenemos una vía para calcular el trabajo total, el trabajo de la fuerza neta, que simplemente sería multiplicar la fuerza neta por el vector desplazamiento. Y otra por punto, ¿no? Por punto. Y otra forma sería sumar todos estos términos, que son el trabajo de la fuerza 1, más el trabajo que hace la fuerza 2, más el trabajo que hace la fuerza 3, más, etcétera, etcétera. En este caso, el trabajo que hace la normal, más el trabajo que hace la tensión, más el trabajo que hace la fuerza peso, más el trabajo que hace la fuerza de fricción, ¿sí? Eso da lo mismo que calcular la fuerza neta y multiplicarla por el desplazamiento, esta vía, que también nos va a dar el trabajo total, o el trabajo de la fuerza neta. Y aquí hay un ejemplo robado del Sears, ¿sí? Esto está tomado de aquí, ¿sí? No le pedimos permiso, pero le damos crédito. Espero que con eso baste. Entonces dice: un granjero engancha su tractor a un trineo con leña y lo arrastra 20 metros horizontalmente sobre el suelo. El peso total del trineo y la carga es de todos estos newtons, ¿sí? Recuerden que el peso es una fuerza y es m por g, ¿no? Esto es el peso. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de no sé cuántos newtons, 5.000, a 36.9 grados sobre la horizontal. Este ángulo de aquí es 36.9. Va. Se ve mejor así que cuando yo lo pinto. ¿Y luego qué? Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del trineo. Bien, calcula el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y luego el trabajo total de todas las fuerzas. Bueno, y lo podemos hacer esta segunda parte justamente por las dos vías, sumando todos los trabajos por un lado o calculando la fuerza neta y después multiplicándolo por el desplazamiento, ¿sale? Los dos tienen que dar igual. Entonces, si aquí está el trineo, entonces las fuerzas aplicadas son la fuerza del tractor, que es la F, el desplazamiento está esquematizado aquí, pero no es parte del diagrama de cuerpo libre. Fuerza del tractor, fuerza normal, fuerza peso, fuerza fricción. Bueno, muy bien, entonces vamos a calcular los trabajos que hacen todas y cada una de esas fuerzas. Y eso está del otro lado. Dice, trabajo que hace la normal. Bueno, la normal apunta para arriba, ¿sí? Y el desplazamiento va así. Bueno, pues acá hay 90 grados. Ponemos los 90 grados. Y entonces, ¿qué? Sea lo que sea que valga la normal, por sea lo que sea que valga el desplazamiento, que son 20 metros, esto da 0. ¿Sí? En este caso, la normal no hace trabajo. ¿Sí? Van a ver que es muy común que la normal no haga trabajo. Siempre y cuando la superficie que sostiene la cosa no se mueva, la normal no va a hacer trabajo. Bien, entonces, ¿qué más? Fuerza de fricción. Trabajo de la fuerza de fricción es, pues aquí tenemos desplazamiento que no cambia, siempre es S va para el mismo lado, eso no cambia, por eso salía de factor común en la suma, pero ahora la fuerza de fricción, va para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué? 180 graditos aquí, y eso hace que coseno de 180 menos 1, coseno de 180, esto es menos 1, y la fuerza de fricción hará un trabajo negativo. Hint, la fuerza de fricción siempre hace trabajo negativo, siempre hace trabajo negativo o no hace trabajo, ¿sí? Fricción dinámica. Si la fricción es dinámica, entonces el trabajo es necesariamente menor que 0. Porque hay movimiento y se opone a él. ¿Sí? Punto. ¿Sí? La fuerza de fricción dinámica siempre aparece, pues se mueve para allá, bueno, va para el otro lado. Pues entonces siempre se opone el movimiento, siempre se opone el desplazamiento y entonces va para el otro lado y eso produce un trabajo negativo. No hay de otra. La fuerza estática. Pues la fuerza de fricción estática, pues adivinen qué, es estático. Porque se llama estática, ¿no? Y entonces es estático. ¿Y eso qué hace? Que no haya desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, ¿cuánto dará el trabajo de la fuerza estática? El trabajo de la fuerza estática tendrá que ser 0. El trabajo de la fuerza de fricción dinámica siempre va a ser negativo.
punto. Entonces, por ejemplo, no sé si tenemos aquí, ya veremos, ¿no? Ya haremos casos de estas cosas, ¿no? Una caja que se empuja con cierta velocidad V, ¿no? Y sube y baja. Si no hay fricción aquí, sube y baja, y cuando llega aquí, adivinen, tiene la misma velocidad con la que partió, pero para el otro lado. Ok. Ahora hay fricción. Si hay fricción con el plano inclinado, cuando sube, pues llega a un punto que obviamente se detiene, y luego cuando baja y llega aquí, pues va a traer una velocidad menor. Y eso es básicamente porque la fricción apuntó para atrás cuando subía, haciendo que no favorezca el movimiento, y cuando empezó a ir para abajo, ¿sí? Llegó hasta acá arriba, digamos, y cuando empezó a moverse para abajo, y ahora se desplaza con velocidad, lo que sea, para abajo, pues cambió de sentido. Y como cambió de sentido, vuelve a frenar, ¿sí? Vuelve a quitarle energía cinética a esta cosa, que es lo que va a pasar, ¿no? Entonces cuando llega aquí, la fricción lo que hace es consume a la ida y consume a la vuelta energía, y entonces se la consume, la transforma en energía de calor, ¿sí? Ya veremos que todo se transforma, y entonces cuando llega aquí, pues tenemos menos energía mecánica. Eso es un adelanto de lo que va a pasar, pero lo que importa ahora es que siempre que vean una fuerza de fricción, sepan que el trabajo es negativo o cero. Si es fricción estática será cero, si es dinámica será negativo. Fuerza F. Fuerza F es la fuerza que hace el tractor. Esa puede ser de cualquier signo. En este caso, F, y tenemos que hacer la cuenta. F está en la magnitud, S es la magnitud, coseno de teta, pues hay que poner el ángulo que forman F con S. S era así, sigue siendo el mismo S de siempre. F es así, forma 36 grados, aquí, 36 grados, 36.9 grados. Y entonces, pues F por coseno de 36.9 es la componente de F, ¿no? 5000 newtons es la magnitud de F por coseno de 36.9, esa es la F paralela, que por 20 metros nos da esta cantidad de aquí, y eso es pues un trabajo positivo. Por último, la normal, que no hace trabajo porque otra vez ¿y esto? Pues esto ya lo dije, está aquí. El peso, ¿no? Faltó el peso. Vamos a hacerlo rápido. Pum. Esto no es N, esto es mg, esto no es N, es mg, y eso también es 0. Bien. Shift a la 5. Y vamos para aquí. Acá, ¿no? Entonces, ¿qué? Aquí. Entonces, mg por S, valga lo que valga mg, que valía, ¿cuánto? 14.700 por S, por coseno 90, pues coseno 90 otra vez 0, ¿no? Otra vez S y el peso, tenemos 90 grados aquí, y entonces 0, va. Listo, ¿y qué? Y ahora sumamos todas, sumamos el trabajo que hace el peso, más el trabajo que hace la normal, más el trabajo que hace la fricción, más el trabajo que hace la fuerza F, y eso resulta en menos 70.000 más 80.000 igual a 10.000, que Newton metro, que son kilojoules, o joules, o 10.000 joules, ¿sí? ¿Se puede decir 10.000 joules? Sí. 10.000 joules. ¿Se puede decir 10 kilojoules? Sí. No digan 10.000 newton metros, no se queden aquí, newton metro no, porque se entiende otra cosa, se entiende torca por newton metro. Entonces mejor, mucho mejor. Tan mejor que el otro está mal, se puede considerar hasta mal decirle esto newton metro, porque nos hace pensar en torca y no en energía, ¿no? Bien. Entonces, esto, kilojoules. ¿Qué más? La componente X de la fuerza resultante es... hicimos esto de una de las formas que vimos, esta de aquí. Trabajo total igual a la suma de los trabajos, ¿sí? Es una suma escalar de numeritos, y eso está fácil, ¿no? Hacer la suma de numeritos, sumar esto con esto, nos lo enseñaron en la escuela, y si lo aprendimos bien, lo sabemos hacer así y ya está. Listo, está fácil. El otro camino, calcule la fuerza neta, y aquí nos tenemos que chutar esta suma, que es una suma vectorial, y esto, bueno, lo aprendimos no en la escuela, lo aprendimos hace poquito, pero me imagino que lo aprendimos bien, tampoco está tan difícil, y luego va a ser el producto punto que lo acabamos de aprender hoy. Entonces tenemos que hacer esto, suma vectorial de las fuerzas, y luego multiplicarlo por S. Y eso tiene que dar lo mismo que así, que esta cosa así. Bien. Tengo que sumar esto, ¿no? Sumar F con N, con FR, con MG. Bien, pues
Para sumar, lo que nos conviene hacer es descomponer en componentes. En la componente n en x, suma de f, componente en x, suma de y, componente y. Componente z no, porque entrando saliendo de la pantalla no tenemos nada. Esto es igual. fx, ¿sí? La componente en x de f, que es esta componente de acá, que vale f por coseno de 36, ¿no? Ya está. F por coseno de 36, el fx menos esta de aquí, que actúa en plena forma, actúa plenamente en x, menos fx, ¿no? Menos fx porque está oponiéndose a cómo definimos cómo crecen las x hacia la derecha. Entonces fx menos fx, bueno, suena un poco raro, pero así es, ¿no? Y eso será la masa del trineo por la aceleración en x del trineo, ¿sí? ¿Sabemos si está acelerado o no? No, no sabemos. ¿Puede estar acelerado? Claro que sí. Puede estar desacelerando o acelerando, ¿no? Es decir, fx puede ser mayor que f chica x o al revés. Cualquiera de las dos. Bien, y aquí, suma de fuerzas en y, pues esto será la normal, esta, más la componente en f, fi, componente fi, más, ¿no? Menos el peso, menos m por g. ¿Y eso qué? Y eso tiene que dar 0. Tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque esta cosa no está acelerada hacia arriba, porque si no levitaría, no está acelerada hacia abajo, porque si no se enterraría en la superficie que lo sostiene y ninguna de las dos cosas pasa. Entonces estas fuerzas que van hacia arriba se oponen y son iguales a las que van hacia abajo. Es decir, la normal más la componente en y de la fuerza F, normal más componente en y de la fuerza F, igualan al peso. Bien, entonces en este caso únicamente podemos tener componente en x de la suma de fuerzas. ¿Sí? Esta suma de fuerzas que queremos calcular solo tiene componente en x, la componente en y es 0. La componente en x es f por coseno de 36.9 y menos la fuerza de fricción. Esto es 5000, ¿verdad? Hacemos la cuenta, esto nos da 500 newton. Entonces efectivamente esto está acelerado, ¿no? La masa del trineo por la aceleración en x del trineo es tal que bueno, que hay aceleración positiva, ¿no? La masa es siempre un número escalar, es un número positivo, y la aceleración está alineada con la suma de fuerzas que dan hacia la derecha. Es decir, el vector suma de fuerzas es ¿no? Es 500 metros, 500 newtons, 500, así que está, 500 newtons por el versor y. Bien, no hay componente en la dirección y, o sea, multiplicado por j. Y una vez que tenemos esto, dijimos que esto multiplicado por s en términos de componentes es 20 metros y también. Ahora tenemos que multiplicar este vector con este vector, hacer el producto punto de estos dos vectores, y eso es fácil porque i por i es 1, y entonces nos queda 500 newtons por 20 metros, y esos son 10.000 newton metro, que son joules, 10.000 joules. ¿Y qué es esto, no? 10.000 joules o 10 kilojoules. 20 son 500 por 20, ¿no? Que es el trabajo de la fuerza neta o el trabajo total, ¿no? Esta es la fuerza neta, la suma de fuerzas externas. Entonces da lo mismo, ¿no? Hemos verificado que efectivamente si vamos por este camino de sumar todos los trabajos de todas las componentes, da lo mismo que calcular la fuerza neta y luego multiplicarla, hacer el producto punto con S. Es igual. Bueno. Y aquí lo que vamos a ver es primero intuitivamente darnos cuenta que la energía cinética de una cosa y el trabajo están vinculados, ¿sí? Dice, es decir, esto es lo que justifica la existencia del trabajo, ¿sí? Este teorema. El trabajo se define como se define, ¿sí? El trabajo se define así. El trabajo se define así, esto es una definición que perdura en el tiempo y está todo el mundo de acuerdo que está chida, que está buena, porque se cumple esto, ¿sí? Porque se cumple este teorema, ¿va? Esto es lo que justifica que esa definición perdure en el tiempo y que sea muy útil, ¿sí? Las definiciones útiles permanecen en el tiempo. Las que no son útiles, las que no sirven para nada, no es que estén mal, simplemente es que no sirven para nada y nada más.
Muy bien, porque es una definición. Y una definición, yo digo, a pato le voy a decir toto. Y entonces toto es pato y ya está. ¿Sirve para algo? No, porque ya existe la palabra pato. ¿Para qué nos hacemos pato y le ponemos toto a pato si ya existe pato? ¿Sí? O cosas por el estilo, ¿no? O sea, podríamos haber llamado trabajo a F cruz S. Y eso no hubiese sido útil. No hubiese sido útil. ¿Por qué? Porque no aparecería esto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no sería útil. Bien. El trabajo que ejerce una fuerza externa hace, ¿qué dije? El trabajo que una fuerza externa hace, ahora sí, el trabajo que una fuerza externa hace sobre una partícula se relaciona con los cambios de rapidez de la misma, ¿no? Entonces, tenemos la partícula que es esta caja, ¿sí? La caja de la partícula. Tenemos una fuerza externa que es esta. Bueno, y aquí hay otras fuerzas externas, ¿no? Si esto está en la superficie de la Tierra, pues ahora estará el peso y estará la normal, pero estas dos se van, ¿no? Entonces, esta fuerza, si no hay fricción, es la que queda ahí, ¿no? Estas dos se van y nos queda que la suma de fuerzas externas es igual a esta, ¿no? A F. Y ya está. Entonces, F coincide con la suma de fuerzas, porque estas dos se van. Entonces, digamos que esta mira así. Y digamos que esta cosa se estaba moviendo con esta velocidad v, y esto, si se estaba moviendo con esa velocidad v, entonces S, el desplazamiento, está mirando como v, ¿sí? La velocidad es el desplazamiento, ¿no? Es el desplazamiento por unidad de tiempo, entonces están alineados siempre. Velocidad y desplazamiento siempre están mirando para el mismo lado. Entonces, se mueve para allá, la velocidad va para allá, pues se desplaza para allá, no hay de otra. Bien, entonces, ¿qué pasa si aplicamos una fuerza F que está empujando esta cosa hacia adelante en la dirección del desplazamiento? ¿Qué le ocurre a la velocidad? Pues a la rapidez. Pues la rapidez, la magnitud de la velocidad, incrementa, ¿no? Aumenta. Eso lo sabemos todo. Y si no lo sabemos, está muy mal, porque eso es la segunda ley, ¿no? La segunda ley dice que la suma de fuerzas, en este caso fuerza externa, es igual a la masa de la cosa por la aceleración, y esa aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, es positivo y está alineado a su vez con la fuerza, ¿no? Como la fuerza aplica en esa dirección, que es la dirección de movimiento, pues entonces la rapidez incrementa. Bien, ¿y qué pasa si al revés? Esta cosa se mueve con la misma velocidad, pero aplicamos esta fuerza con la misma magnitud, pero para el otro lado, con un signo cambiado. Ahí lo estamos frenando. Ahí lo que estamos haciendo es frenar a la partícula, y esto y hace trabajo negativo, me olvidé decir, ¿no? Esto hace trabajo positivo. F y S están haciendo trabajo positivo, el trabajo es mayor que 0. Y aquí al revés, F hace trabajo negativo porque está antialineada con S, entonces aquí hace trabajo negativo, y lo que observamos es que al oponerse al desplazamiento, la rapidez disminuye. Bueno, entonces hay un vínculo entre el trabajo que hace una fuerza externa y que hace la fuerza externa, la suma de fuerzas externas, y la velocidad de la cosa que estamos estudiando, la partícula. Y aquí, bueno, si es perpendicular, esta no hace trabajo y la velocidad se mantiene constante siempre y cuando la superficie no tenga fricción, ¿no? Entonces, eso, la suma de fuerzas, la fuerza externa, la fuerza neta externa, ¿sí? Produce cambios, no es igual, ¿no? Produce cambios en la velocidad, en el estado de movimiento de lo que estamos estudiando, es lo que vemos aquí, ¿sí? Muy bien. Listo. ¿Y qué? Y nada, pues dices una partícula que se mueve, se acelera si omega, si el trabajo de la fuerza neta es mayor que 0, se frena si el trabajo de la fuerza neta es menor que 0, y mantiene su rapidez constante si el trabajo de la fuerza neta es 0, ¿sí? Bueno, ejemplo, dice, una partícula se mueve en línea recta acelerada por una fuerza externa constante. Bueno, línea recta, movimiento rectilíneo, y acelerada por una fuerza externa constante. Si la fuerza externa es constante, la aceleración también lo es. Entonces esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y este lo sabemos describir. Decíamos que x de t
era igual a x sub 0 más b sub 0x por el tiempo más la aceleración en x por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y si queríamos describir la velocidad y lo que le pasaba en el tiempo, Vx era igual a la velocidad inicial que tenía la cosa en el instante donde largábamos el tiempo a correr, más la aceleración que tenga, que es una constante, multiplicada por el tiempo. Y por último, también podemos escribir que Vx al cuadrado final es igual a Vx inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por el desplazamiento. X menos x sub 0 es el desplazamiento s. Entonces esta expresión de aquí la podemos usar. A ver qué pasa, ¿no? Esto es cuando la fuerza es constante. La fuerza es constante y obtenemos esto. Bueno, ¿y eso qué? Eso lo podemos reescribir tantito para que aparezca, hacer que aparezca el trabajo de la fuerza. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Esta expresión de aquí ocurre cuando la aceleración es constante, y la aceleración es constante si la masa de la cosa es constante y la fuerza F también lo es. Entonces estamos aplicando una fuerza constante y obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Ya la habíamos obtenido en cinemática. ¿Sí? Entonces esta ecuación la podemos reescribir. Podemos despejar a S. Eso se hace simplemente mandando para el otro lado a la velocidad inicial, ¿no? Nos mandamos para el otro lado. Nos queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Podemos pasar 2 dividiendo. Entonces nos queda A por S igual B final al cuadrado sobre 2 menos B inicial al cuadrado sobre 2. Uy, ¿y esta S? Esa S no debió de estar ahí. Esa S se nos coló. Bien, ahora sí. Va. Y entonces si multiplicamos por M de los dos lados, multiplicamos por M de este lado y del otro lado, mantenemos la igualdad y nos queda SMA, pero MA es F, entonces SF, S por F, S por F, S por F es W, es el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza aquí, todo esto ocurre en una línea recta, ¿no? La línea, entonces la fuerza esta está alineada con la aceleración, que está alineada con la velocidad, por eso sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y entonces estas dos están alineadas, y como están alineadas, el producto punto se convierte en simplemente un producto escalar, S por F, eso da el trabajo. Y el trabajo entonces es igual a esto, M B final al cuadrado sobre 2 menos M B inicial al cuadrado sobre 2. Y esto, dijimos, es una cantidad que también aparece luego muchas veces. Y tantas veces que pues, se le puso un nombre propio. Se le dijo energía cinética. A esa cosa, a esta cantidad, por aparecer tanto, pero tanto, pero tanto, se le terminó por llamar energía cinética. ¿Sí? La energía cinética, entonces, viene definida así. Es otra definición útil. Y eso simplemente para hacernos la vida más fácil, ¿no? Hacemos esta definición y cada vez que aparecía esto, pues ya poníamos una K en lugar de poner mb cuadrado sobre 2, que es siempre más complicado. Entonces K es esto, K es mb cuadrado sobre 2, y esto entonces de aquí será K final, ¿no? K asociado a la velocidad final. Y esto de aquí será K inicial, K asociado a la velocidad inicial. Entonces el trabajo del agente externo neto, de todos los agentes, de todo el entorno, ¿sí? El trabajo neto que hace todo el entorno será igual al cambio de la cantidad, igual al cambio de la energía cinética del sistema. ¿Sí? Recuerden que el trabajo lo hace, es externo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que nuestro sistema es esta cosa, digamos, esto es nuestro sistema, si lo definimos, todo lo que está fuera es lo externo. En mecánica le decimos externo. Y en termodinámica, aquellos que estén siguiendo el curso de termodinámica, le llamamos alrededores. Hay alrededores o entorno. Pero es lo mismo. Entorno, alrededores, externo al sistema, es todo lo mismo. ¿Sí? Lo externo al sistema, los alrededores o el entorno, ¿sí? Son todas las cosas que interaccionan con ese de alguna forma. Que está en la mesa, pues entonces aparece una normal. Que hay una cuerda atada, es parte del entorno que está jalando de esta cosa, y todo eso viene a parar aquí. Esto lo hace el entorno.
el trabajo externo, lo hace el entorno. ¿Y qué pasa? ¿Altera a quién? Pues al sistema. Esto es el sistema, esto es lo que le pasa al sistema y esto es lo que hace el entorno. Igual que cuando estudiamos la cantidad de movimiento, los cambios que se producían en la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? De este lado estamos escribiendo las consecuencias del entorno. Este es el entorno o los alrededores, es lo que hacen fuerza externa, las tomamos en cuenta todas, hacemos la suma, y eso hace cosas sobre nuestro sistema, ¿sí? Esto es como reacciona el sistema, nuestro sistema, a lo que hace el entorno, igual que en termodinámica, ¿va? Muy bien, entonces, ¿qué? Tenemos esto y vemos este, ya se acabó, ¿no? Que dice, veremos que la diferencia de energía cinética es igual al trabajo hecho por la fuerza externa sobre el sistema, no importa que la fuerza sea constante. Si aquí lo hicimos para una fuerza constante y para línea recta, para facilitarnos la vida, pero luego lo vamos a generalizar, ¿no? A una fuerza que puede ser variable y el trabajo pues también va a cumplir con esto, ¿sí? Solo que el trabajo va a ser un poquito más complicado de calcular, pero también va a cumplir con esto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, y tampoco tiene por qué ser paralela la fuerza, ¿eh? Esto es general, es un teorema. Es un teorema que ahora no lo dedujimos, simplemente vimos que en este caso particular se cumple, ¿sí? Pero luego lo vamos a redondear un poquito más. La diferencia de energía cinética es igual al delta K, ¿sí? Recuerden que delta siempre es lo mismo, quiere decir lo que pongamos aquí, en este caso K final, menos lo que pongamos aquí inicial. Eso es delta, ¿no? La diferencia, delta, de energía cinética es igual, esta diferencia, es igual al trabajo hecho por la fuerza externa sobre el sistema, la fuerza neta, ¿no? Neta, toda la fuerza junta. ¿Sí? Esto es igual al trabajo, la fuerza externa neta. Neta, ¿no? Igual que W, igual que el trabajo, K es un escalar, pues tiene que hacerlo, porque no podemos igualar un escalar a una cosa que no lo sea. ¿Sí? Esta igualdad implica que de un lado y del otro tenemos cosas que viven en el mismo mundo, ¿sí? Este es el mundo de los números, el mundo de los reales, el número de los escalares, y este no puede ser otra cosa, tiene que ser lo mismo, no puede vivir en un mundo paralelo, no puede vivir en el mundo de los vectores, ¿sí? Entonces los dos son escalares, no los podríamos igualar si no, y viene dada en joules, otra vez, esta cosa, si esto se mide en joules, entonces esto también. Sí, lo podemos ver, ¿no? A ver, es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, estos son kilogramos, multiplicados por V, metros por segundo al cuadrado, metros por segundo todo al cuadrado, y eso nos da joules, pues tiene que ser, ¿no? Kilogramos, metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que kilogramos, metros por segundo al cuadrado, multiplicados por metro, ¿sí? Discúlpenme el punto en este caso. Esto de aquí son newtons, entonces nos quedan newtons metro, que son, en este caso, porque es una escalar, joules. Esto está bien, ¿no? Esto de aquí viene dado en joules. Entonces es una escalar que viene dado en joules, newton metro, que depende, ¿no? Que K, la energía cinética, depende de la rapidez y no de la velocidad. No depende de para dónde apunta la cosa, ¿sí? Sino que de la rapidez nada más. K no puede ser negativa, K siempre es mv cuadrado sobre 2. La velocidad, esta rapidez de por sí, es la magnitud de la velocidad, ya es positiva de por sí, al cuadrado positiva por m, otra cantidad positiva, dividido 2, pues da un número positivo, siempre, ¿no? No puede ser negativo. Y el teorema dice esto, ¿no? Que el trabajo total externo es igual a delta K. Va. Hay que darse cuenta de una cosa, que es que depende del marco de referencia el valor de K que obtengamos, ¿sí? Depende del marco de referencia, ¿sale? Es decir, si tenemos, como hoy puse por ahí el ejemplo de una maceta de una planta que crece por aquí, la planta está ahí muy tranquila, ¿no? La planta. ¿Y qué? Y alguien pregunta, ¿cuál es la energía cinética de la planta? ¿No? Porque nunca falta alguien que
nos pregunte eso, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues la respuesta depende de dónde la estemos mirando. Si estamos aquí, al lado de la planta, sentados, mirándola y no nos movemos nosotros, entonces nuestro marco de referencia, XY, está quieto. Nuestro marco de referencia está quieto, aquí nos paramos nosotros sobre nuestro marco de referencia, miramos a la planta y decimos, la posición de la planta no cambia con el tiempo, entonces su velocidad con respecto a mí es 0, y entonces la energía cinética, voy a usar la formuleja esta que aprendí, voy a poner acá, velocidad, la rapidez es 0, y entonces esto me da 0. Va, bueno, muy bien, y entonces es 0, dirán, no, porque depende de dónde esté el marco de referencia. Ahora, si viajamos por aquí, ¿sí? Y pues vamos en un coche, o en un tren, o en lo que sea, en un canguro volador, y nos desplazamos con respecto a la planta, de tal forma que nuestro marco de referencia ahora se mueve, ¿sí? Entonces esto va con velocidad v, ¿sí? Entonces primero vemos la planta acá, luego la vemos atrás nuestro, ¿no? Cuando el coche está aquí, la vemos atrás nuestro. ¿Cambia la posición con respecto al tiempo? Sí. ¿Aparece una velocidad? Claro. ¿Qué velocidad es? Pues es la velocidad del coche para el otro lado. Sí, es la velocidad del coche para el otro lado, cómo se ve mover la planta desde el coche. Entonces cuando vemos, sí, lo mismo pasa si vemos a la planta, ¿no? Estamos en el tren y vemos pasar una vaca para atrás, ¿no? Pues la vaca puede estar quieta comiendo pasto, ¿sí? Pero nosotros la vemos pasar hacia atrás. ¿Sí? Entonces se está moviendo con respecto a nosotros, y cuando venimos y aplicamos esta fórmula para calcular su energía cinética, nos dice que efectivamente tiene energía cinética la vaca o la planta, ¿sí? Y entonces, ¿que esto se rompe? No, todavía no se ha roto. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esto es que el trabajo total externo es igual a delta K. ¿Cuánto vale el trabajo total externo en el caso de la planta? 0. ¿Por qué? Porque tenemos el peso de la planta, la normal de la planta, son iguales y opuestas, y estas dos cosas no hacen trabajo porque no hacen trabajo, entonces se van, ¿no? Se van las fuerzas, entonces esto es 0. Bien, igual le pasa a la vaca, normal, peso, se van. Entonces, tanto a la vaca como a la planta, su trabajo total externo es 0, y entonces esperamos un delta K que sea 0. Pero me dicen, sí, bueno, pero vale algo esto, porque nos estamos moviendo y vale algo. Sí, pero vale algo antes y vale algo después. Vale lo mismo. Vale lo mismo porque llevamos una velocidad constante. Siempre y cuando nuestro marco de referencia se mueva a velocidad constante, la rapidez con la que se mueve la vaca o la planta es la misma, y entonces el delta K, que es K final menos K inicial, es 0. Sigue siendo 0. ¿Cuándo tenemos problemas? ¿Cuándo se rompe esta igualdad? Cuando nos movemos en un coche que, además de llevar cierta velocidad, está acelerado. Si está acelerado, se rompe. Ahí sí, al rato, el coche se mueve más rápido que originalmente y vemos a la planta ir más rápido que originalmente. Eso produce un delta K. Y sin embargo, esto sigue diciendo que es 0. Y ahí sí, efectivamente, esto se rompe y no funciona más. Entonces hay que restringir esta cosa, ¿no? ¿Cuándo funciona esto bien? Pues cuando funcionan bien las leyes de Newton. ¿Cuándo funcionan bien las leyes de Newton? Cuando nuestro marco de referencia es un marco de referencia inercial. Es decir, cuando no está acelerado. Si el marco de referencia no está acelerado, entonces las leyes de Newton tienen palomita. Sabemos que se cumplen ahí, en los marcos de referencia no acelerados. Y entonces esto también se cumple, ¿sí? Si ahora ponemos el marco de referencia sobre una cosa que se mueve de forma acelerada, entonces esto se rompe, ¿sale? ¿Por qué? Porque para llegar a este teorema, vamos a hacer uso, ¿no? Hacemos uso siempre de las leyes de Newton, ¿sí? Esto es un teorema porque es una consecuencia. Los teoremas son consecuencias de otras premisas previas, que son los axiomas o son las leyes. ¿Cuál es la ley? Pues la ley de Newton, la segunda ley. Esa es ley, y se cumple bajo ciertas condiciones. Una de las cuales es que el marco de referencia no esté acelerado. Si se rompe esa condición, pues lo que hayamos deducido a partir de ahí, que es el teorema, pues tampoco se va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Va? Bueno, muy bien. Listo. Vámonos. ¿Hasta qué? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, hoy es viernes. Si lo están mirando en otro día, esto no va a funcionar. Es como el marco de referencia. Y igual. Para mí, hasta el lunes, pero para ustedes quién sabe para cuándo. Bye bye.